en este tema estamos revisando la costumbre. Estábamos viendo las fuentes del derecho en esta colección de videos introductorios en temas que tienen que ver fundamentalmente con las instituciones claves para entender el estudio del derecho. Por eso estos temas dentro de la formación nuestra se tratan en la cátedra de introducción al derecho. Pues bien, la costumbre ustedes también, que es el tema de hoy, la vamos a ver cuando estudiemos, o si ya lo pasaron, derecho comercial, ¿ya? Sin embargo, hoy nos detenemos específicamente para relacionarnos con las fuentes del derecho. La costumbre se puede definir como la observancia constante y uniforme de una regla de conducta por los miembros de una comunidad, unidos a la convicción de que responde a una necesidad jurídica, ¿ya? Ahora, fundamentalmente, nosotros vamos en este sentido, y en todos los videos lo repetimos, estos videos son introductorios al tema. Ustedes pueden recurrir ampliamente a muy buenos manuales que existen y a textos en este tema relacionados con lo mismo, ¿ya? Esquemas como el del profesor Carlos López o de don Aníbal Cornejo, estimado colega que ha diseñado un conjunto de libros relacionados con el mismo tema, y otros también autores que podemos destacar de modo extenso, pero nos detenemos solamente en hacerles presente de que estos videos son solamente una orientación en el tema. Por otra parte, como decíamos, la costumbre puede tener un carácter material que está constituido por la conducta repetida en el tiempo. Y el otro elemento, que también no es menos importante, de carácter espiritual, en el sentido de que es el convencimiento de la comunidad que estos actos responden a una necesidad jurídica. Entonces aquí se dan dos elementos que son claves: el hábito y el uso. Ahora, ¿qué características de los hechos que la constituyen? Son plurales, uniformes, son públicos, o sea, se manifiestan, son prolongados en el tiempo y practicados por la mayoría de los individuos de una localidad, por ejemplo, ¿ya? Ahora, la clasificación de la costumbre, según ámbito de aplicación, puede ser general o local. General se aplica en todo el territorio del país, se aplica en solo una porción del territorio. La clasificación de la costumbre también está en relación con las personas que la observan. Puede ser particular, observada por una parte de la población, o común, practicada por la mayoría de los miembros de una comunidad. Ahora, también existe un grado de especialización. Puede ser popular, nace de la generalidad de los habitantes, o puede ser técnica, surge de determinados profesionales del derecho. Ahora, en este sentido, la costumbre puede ser contra la ley, contradicción del derecho legislado, puede ser según la ley, la propia ley se remite a ella, artículo 2 del Código Civil, y fuera de la ley, no está contra el derecho legislado, ni la ley se remite a ella. Fuera de la ley, en silencio de la ley también se entiende. Ahora, ¿cuál es el valor de la costumbre en el derecho chileno? Desde el punto de vista del derecho civil, le reconoce valor solo a la costumbre según ley, artículo 2 del Código Civil. Como decíamos hace un momento, dentro del contexto del derecho comercial es la rama que recepciona del modo más amplio la costumbre. Y en este sentido tenemos que destacar que puede ser según ley, artículo 2 del Código de Comercio, hace aplicable el artículo 2 del Código Civil. Y cuando es fuera de la ley, reglamentada en el artículo 4, 5, 6 del Código de Comercio, pudiendo llegar a suplir el silencio de la ley. Ahora también en el derecho constitucional rige el principio de legalidad del artículo 7, inciso segundo de la Constitución Política. Dentro del derecho penal rige el principio de legalidad o reserva penal, artículo 19, número 3, inciso 8 de la Constitución Política. Derecho procesal también está la rama del derecho público, por lo tanto solo puede hacerse lo permitido por la ley. Y caso especial de la ley indígena, que dice que el artículo 54 de la ley indígena, la costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a
una misma etnia constituirá derecho, siempre que no sea incompatible ¿con qué cosa? Con la constitución política, ¿ya? La costumbre no puede tener ningún valor, ¿ya? Ahora, por otra parte, es importante entender de que nosotros, como digo, veremos la costumbre en algunos actos de comercio. Por ejemplo, cómo se resuelve el tema de las mermas en, por ejemplo, determinados sacos de trigo, sacos de, etc. Cómo en los actos de comercio hay vacíos a veces en la norma y son completados en la práctica por una cierta costumbre entre los mercaderes, ¿ya? De tal modo que la idea central, como digo, es introducirlo en este tema de las fuentes de la ley. Por otra parte, también esta vez hemos querido agregar los principios generales del derecho. Fueron conocidos por los antiguos juristas romanos como el regulare iuris, ¿ya? Regulare iuris, o simplemente regulae, posteriormente denominados con máxima, aforismo o adagio. Al entender al carácter meramente explicativo y no normativo de estos, se deduce que los principios provienen de los derechos y no al revés. El ordenamiento jurídico nuestro recoge estos principios bajo las siguientes expresiones: principios generales de la legislación, principios de equidad. Estas son fuentes supletorias. ¿Por qué? Porque auxilian al juez cuando la ley no resuelve en caso, ya sea por ejemplo falta de la ley, oscuridad de la ley, contradicción, dificultades de interpretación, efectos injustos, ¿ya? Por la aplicación de la ley, ¿ya? Y las funciones de los principios generales del derecho son explicativas. Por una parte, se presenta como una técnica descriptiva, ¿ya? De todo el ordenamiento jurídico o de una parte de él, entregando información relevante y poniendo de manifiesto las normas que forman dicho ordenamiento. Ahora, en el carácter normativo, no son lo mismo que las normas, sino colaboran en la aplicación y producción de estas. Por ejemplo, cuando hay lagunas, dificultades de interpretación. Las doctrinas principales sobre los principios generales del derecho: la doctrina naturalista, que los principios constituyen parte del derecho natural y por lo tanto son anteriores y superiores a todo ordenamiento jurídico, y la doctrina positivista, ¿ya? Que aceptan la existencia de los principios pero sostienen que estos están insertos dentro del ordenamiento jurídico y se extraen por un procedimiento inductivo, es decir, de normas particulares se obtiene ya una principal. ¿Cuáles son los principios fundamentales del ordenamiento jurídico? En materia civil rige lo dispuesto en el artículo 24 del Código Civil. La expresión espíritu general de la legislación se entiende referida a los principios generales del derecho. Se puede recurrir a estos para interpretar pasajes oscuros, contradictorios, en caso de no poder aplicar las reglas del artículo 19 al 23 y por lo tanto los principios no integran derecho y no constituyen una fuente formal. En materia procesal rige el artículo 170 del Código Procesal Civil, que se refiere a los requisitos que debe reunir una sentencia, y el numeral quinto específicamente que debe contener la enunciación de las leyes y en su defecto los principios de equidad. Esto es así por el principio de inexcusabilidad, no los olvidemos, consagrado en el artículo 76, inciso segundo de la Constitución, y el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Como decíamos, es bien importante también incorporar finalmente la equidad, ¿ya? Y los tratados internacionales, ¿ya? En este sentido, la equidad, definida según Aristóteles, la equidad es la justicia aplicada al caso concreto. La justicia tiene un carácter general, al igual que las leyes, y por lo tanto la ley es justa. A casos iguales se le atribuyen consecuencias jurídicas iguales, pero en algunos casos la máxima aplicación de la ley acarrea una máxima injusticia, y es por esto que es necesario un correctivo a la generalidad, y esto es la equidad. ¿Constituye la equidad una fuente formal? ¿Sí o no? En el ordenamiento jurídico la respuesta es así, ¿ya?
Y esto es en base al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y en relación al 10 del Código Orgánico de Tribunales y al 76 de la Constitución. Finalmente, otro de las fuentes no menos importantes es los tratados internacionales, ¿ya? Y en este sentido, las definiciones de Benadá, ustedes lo vieron o lo van a ver en derecho público o derecho internacional privado, perdón, donde este autor nos aporta una definición: acuerdo internacional celebrado generalmente entre Estados y regido por el derecho internacional y destinados a producir efectos jurídicos. También está la Convención de Viena, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en más, cualquiera que sea la denominación particular. Como digo, estos son los tratados internacionales y delato mencionar y analizar cada uno de ellos, que no viene al caso, pero se los cito acá como importantes. Bueno, hasta aquí este complemento de las fuentes. Para luego nosotros vamos a ver en el siguiente video que se trata acerca